Vamos a leer ahora en la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 13 al 17. Evangelio de Marcos 12, versículo 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor. Y enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Y viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, conociendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme un denario para que lo vea. Y ellos lo trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: del César. Y respondiendo Jesús les dijo: Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Muy bien, pues vamos a considerar este pasaje que hemos leído. Este pasaje, que es uno de los más conocidos del Evangelio, sin duda, ¿no? Es uno de aquellos a que le suena un poco a todos, que alguien, incluso que no sea creyente o cristiano, te lo puede incluso llegar a citar, ¿no? Aunque no sea muy religioso. Y además también se considera un pasaje importante, un pasaje clave sobre la actitud de los cristianos ante el mundo, por una parte, y también sobre todo ante las autoridades, ante el gobierno, los gobiernos, ¿no? Civiles. Es un pasaje breve, pequeño, pero a veces se hace descansar sobre él toda una teoría política cristiana, ¿no? Entonces, siempre está de actualidad este texto, pero en los últimos tiempos, más si cabe, no ha ganado protagonismo, sobre todo con esta crisis que le llaman pandemia del coronavirus, ¿no? Que ha habido esta suspensión de los cultos durante 3 meses aquí en España por el confinamiento, en otros países más tiempo, y que después ha habido también restricciones en los cultos, ¿no? Sin ir más lejos, hoy en nuestra ciudad hemos amanecido con un primer día de confinamiento local, ¿no? Para esta ciudad, para Miranda, pero nos reunimos públicamente porque tampoco lo hacemos infringiendo la ley, porque están permitidas reuniones hasta 10 personas, puesto lo que somos, por otra parte. Y también la Iglesia Católica Romana sigue con sus reuniones en los cultos, o sea que no hay que tener miedo a dar culto a Dios. Y entonces es lo que vamos a hacer hoy. Y bien, entonces, por lo tanto, vamos a considerarlo también, ¿no? En nuestro contexto, en nuestra situación, ¿no? Teniendo en cuenta, ya digo, que también es un texto que se le ha traído a colación en todos estos tiempos, ¿no? Bastantes veces. Bien, en realidad lo que vemos aquí, este texto, es una continuación bastante natural del debate que ya tenía Jesús, que hemos estado viendo, esta confrontación de Jesús con los líderes en la mañana del martes, ¿no? Si no nos equivocamos, la memoria no nos falla, cuando primeramente si a finales del capítulo 11 le habían cuestionado acerca de su autoridad, con qué autoridad haces todas estas cosas, y a continuación en el capítulo 12 Jesús les estuvo también
confrontando a ellos, ¿no? Mostrándole las consecuencias de rechazar a él, a Jesús, ¿no? Y lo hizo por medio de la parábola de los labradores malvados, que ya estuvimos viendo, por lo tanto, el último encuentro. Entonces, si nos damos cuenta, este texto que hemos leído, ¿no? Desde el 13 al 17, entonces este texto es la continuación, podemos decir, natural, sí, de la cuestión de la autoridad, ¿no? Cuando le vinieron a preguntar, ¿no? Una delegación que le enviaron, ¿no? ¿Tú con qué autoridad haces esto? Estas cosas. ¿Del cielo, ¿no? ¿O de los hombres? Bueno, eso fue la respuesta de Jesús, ¿no? Acerca del bautismo de Juan, ¿no? ¿Era del cielo o de los hombres? Bien, pues algo parecido vemos aquí, porque nos habla también de la autoridad de los hombres, ¿no? Del César, y la autoridad del cielo, de Dios, ¿no? Y bueno, pues lo primero que vemos en estos versículos es que vinieron podemos decir también, delegación, sí, enviados, ¿no? Se nos dice en el versículo 13, enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos. Entonces fijamos que envían a los fariseos y a los herodianos, no juntos, no, aquí lo leemos, no nos damos cuenta, pero realmente tiene su importancia. ¿Por qué? Porque los fariseos y los herodianos eran enemigos, por otra parte, eran enemigos irreconciliables, los fariseos y los herodianos. Los fariseos eran, pues digamos, el grupo de los nacionalistas, podemos decir, ¿no? De los de la resistencia a Roma. Sobre todo era que tomaban la palabra de Dios en serio y querían guardar la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, también una parte, no sabemos si importante de ellos, pues estaba en el movimiento celote, ¿no? Que era, pues ya digamos, de los partisanos, ¿no? De la resistencia, pero de la de verdad, armada incluso. Bien, pues entonces estaban los fariseos, por una parte, resistencia a Roma, y por otra parte, resistencia a Roma, ya sea espiritual e incluso física, ¿no? Y después estaban los de los herodianos, que son, son los pragmáticos, ¿no? Son, herodianos, vemos que viene el nombre de Herodes, ¿no? Entonces son los de, digamos, el establishment, ¿no? Se puede decir, ellos son del status quo, y ellos entonces son de la colaboración con Roma. Entonces, en apariencia, vienen a Jesús a plantearle una pregunta, y pues cada respuesta, digamos, representaba uno de cada grupo, ¿no? Entonces, en apariencia, por lo tanto, era una pregunta, se puede decir, inocente, ¿no? Y que quería entonces aclarar quién de los dos tiene razón, ¿no? ¿Quién de los dos quiere hacer? Pero en realidad, ¿no? En realidad, ellos salieron de cacería. Ellos salieron de cacería porque cuando dice para que lo sorprendieran, en alguna palabra, esta palabra sorprendieran, es literalmente que lo cazaran, ¿no? Es una palabra que se utiliza para la caza y la pesca, ¿no? Animales. Entonces ellos habían venido a cazarlo, a sorprenderlo, ¿no? Entonces lo que le hacen es una pregunta trampa, ¿no? Antes se hablaba de las treguas trampa, pues ahora esto es una pregunta trampa, y vamos entonces a estar considerando esta pregunta trampa y también pues cómo la trampa es desactivada por Jesús con su respuesta. Primeramente, por tanto, a considerar esta trampa, la trampa que le habían puesto, la manera como se acercan a él, ¿no? De una manera pues bastante, de apariencia respetuosa, porque dice maestro, primeramente ya le dan el título maestro, rabí. Sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nada, y no te preocupes tú de la apariencia de nadie, no haces acepción de personas. Porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. El camino de Dios, también la palabra de Dios, o la voluntad de Dios, ¿no?
Y vemos que sobre todo hace la insistencia de veraz, ¿no? Dice, sabemos que eres veraz. Y al final dice que con verdad enseñas el camino de Dios, tanto verdad como con verdad enseñas, ¿no? Y bueno, pues cuando están diciendo esto, los fariseos y los herodianos están diciendo la verdad, están diciendo lo que era cierto, porque Jesús era así. Jesús era veraz, Jesús no se miraba de con quién estaba hablando, ni estaba mirando la apariencia, ni estaba mirando, pues, quiénes son ellos, ¿no? No estaba pues mirando esto, sino que en verdad enseña la palabra de Dios. Pero con todo y con eso, pues, podemos extraer dos cosas de estas palabras de los fariseos y de los herodianos, de estas primeras palabras, ¿no? Porque en primer lugar, tal como ellos hablaron de Jesús, pues nos están dando la descripción de cómo tiene que ser el maestro de la palabra. Jesús le llaman maestro, sí. Entonces, aquellos a los cuales Jesús ahora pues llama y equipa y envía a su iglesia, y es entonces también, por lo tanto, un maestro de la palabra, tiene que serlo a la manera de Jesús, ser veraz, no cuidarse de con quién está hablando, ¿verdad? No te cuidas de nadie, y también no mira la apariencia de los hombres, no hace acepción de personas, sino que en verdad enseña la palabra de Dios. Es decir, en resumidas cuentas, tiene que enseñar siempre y ante todos la palabra de Dios en verdad. No ha de mostrar favoritismos, no ha de hacer acepción de personas, y bueno, pues si lo hace o si falsea la palabra, si la disimula, porque bueno, esto le puede ofender a tal persona o no le puede pues agradar a tal otra, pues entonces si lo haces así, no es la idea de que estás enseñando para ganarte el favor de Dios o para tener el favor de Dios, ¿no? Sino que lo haces para ganarte el favor de los hombres, ¿no? Y si lo haces así, si tú escamoteas pues partes de la palabra de Dios, escamoteas pues enseñanzas de la palabra de Dios para quedar bien, pues entonces estás, lo que dice Jeremías capítulo 24, hurtando las palabras de Dios. Estás hurtando las palabras de Dios, no estás dando la palabra de Dios como debieras, y que son las palabras de Dios. Entonces, quien lo hace así acaba desautorizado como maestro. Acaba desautorizado como maestro. Pierde su autoridad como ministro. Y es una cosa grave, por lo tanto. Entonces, es algo a tener en cuenta. Se ha de enseñar la palabra de Dios en verdad, y toda la palabra de Dios, sin cuidar de las personas, ni mirar la apariencia, ni hacer acepción de personas, por causa del Señor, de la palabra. Por una parte esto, por otra parte, decíamos que lo que dicen estos fariseos y herodianos, pues tienen la razón, están diciendo la verdad. Jesús es así. Entonces, dice aquí sí en el versículo 15 que Jesús, conociendo la hipocresía de ellos dijeron cosas ciertas, ellos dijeron la verdad, pero ellos hacían lo hacían por hipocresía, con hipocresía, ¿no? Ellos lo hacían pues de una manera como buenos actores, ¿no? que eran, ¿no? Pero en todo caso también podemos ver, ¿no? Aparte del pecado de ser hipócrita, que también lo ligamos con lo que también se puede ligar, ¿no? En contraste con lo que acabamos de decir, ¿no? Acerca de cómo ha de ser el maestro de la palabra, no ha de ser hipócrita además. Pues además de esto, pues podemos ver un poco a un nivel un poquito más digamos, a lo profundo, se puede decir, no mucho más, pero sí, que ellos dijeron una cosa que era cierta. Ellos estaban pues diciendo la verdad, pero su motivación era totalmente incorrecta. Su motivación era totalmente incorrecta. Entonces se puede destacar esto,
que uno puede pues, estar diciendo cosas correctas, pero la intención con la que se dice es incorrecta, con lo cual no está diciendo la verdad. Y eso también con las acciones que uno hace más en general, no solamente con las palabras que uno diga. Es decir, en definitiva, las intenciones cuentan. Las intenciones para poder enjuiciar una acción, ¿no?, de una manera moral, si es correcta, no es correcta, no solamente entonces lo que se hace, sino las intenciones con que se hace, ¿no?, con qué fin se hace. Entonces esto también ha de mirarse con la palabra de Dios. Hay que ver las motivaciones que, pues sí, que cualifican esa acción, ¿no? Entonces esto, así de entrada, es lo que se nos dice de las palabras de ellos, pero ya a continuación la palabra, o la pregunta que le plantean ya directamente, pues dice que directamente ya, ¿no? Con verdad te enseñas el camino de Dios. Ya directo, ¿no? Disparan. ¿Es lícito dar el tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? ¿Daremos o no daremos? Bueno, es interesante, ¿no? Utiliza la palabra lícito, ¿no? Es lícito dar este impuesto al César, ¿no? El tributo al César. Lícito, por lo tanto, viene a hablar entonces no en cuanto a la ley, porque la ley de los hombres está claro que sí, que era lícito porque era la ley, y dice, es lícito, por lo tanto, conforme a la ley de Dios, es lícito, por lo tanto, conforme a la palabra de Dios, a la ley de Dios, y dice, ¿daremos o no? Daremos. Y aquí entonces, aquí está la pregunta trampa, o la trampa de la pregunta. Porque, bueno, por situar un poco el tema, ¿no? Por situar un poco la cuestión, ¿no? Cuando está hablando del tributo, ¿a qué se refiere? Pues aquí se está hablando de un impuesto en particular, un impuesto que había comenzado una generación antes, ¿no? Unos 25 años, no sabemos exactamente, pero una generación, porque se trata de un impuesto que vino junto con el llamado censo de Quirinio. El censo de Quirinio es el censo que nos encontramos al principio del Evangelio de Lucas, por el cual cada uno pues tenía que ir a su ciudad de origen para ser registrado, para ser censado allí. Y esto tuvo lugar en el año 6 después de Cristo. Entonces, juntamente con este censo, pues vino el impuesto. ¿Para qué lo censan? Pues ¿para qué? Para sacar el impuesto, ¿no? Y bien, pues entonces hay que tener en cuenta que implantan entonces este censo, este impuesto, e inmediatamente fue seguido por una rebelión violenta, la revuelta de Judas de Galilea. Y bueno, pues él hablaba al pueblo y lo arengaba y decía literalmente que someterse a los hombres como si fueran Dios, pues entonces eso no es mejor que la esclavitud. Y decía, bueno, si tú te pones, entonces es que eres un cobarde, ¿no? Eres un cobarde. Llamaba cobardes a los que pagaban el tributo, el impuesto. Y bueno, pues entonces esa rebelión fue derrotada, pero eso, digamos que continuó, y eso fue todo el origen del movimiento celote, los celotes que también aparecen en los evangelios, ¿no? Y bien, pues entonces este impuesto, este tributo al César, ¿no?, del censo en cuestión, este tributo al final no era mucho. Se tenía que pagar un denario. Un denario equivale a la paga de un día de trabajo de una persona. Por tanto, no es mucho, ¿no? Pero se pagaba a los romanos. Pero bueno, este no era el único impuesto que se tenía que pagar. Los israelitas en aquel tiempo pagaban impuestos, ¿no? Porque bueno, pues tenían a los, digamos, reyezuelos, ¿no? Los romanos, ¿no? Tenían aquí a sus, de cada provincia, pues tenían sus responsables, ¿no? Y ellos pues tenían que pagar una renta fija a los romanos. Y entonces ellos, ¿de dónde sacaban la renta fija? Del pueblo a base de impuestos, ¿no?
estaban además bastante más impuestos, estaban los impuestos al templo, estaban las aduanas. En fin, hay gente que ha estudiado todo esto y bueno, pues se dice realmente que la carga impositiva era muy importante. La carga de impuestos, ¿no? Que era algo muy importante, algo bastante asfixiante, que estaban pagando los judíos ahí en Palestina mucho, ¿no? Hay gente que lo ha calculado y pues dice que podría representar el 33% de los ingresos de un campesino, ¿no? Y hay gente que también pues llega a decir hasta el 40%, ¿no? Pues bueno, ya son cifras modernas, ¿no? Actuales, ¿no? Del estado del bienestar, ¿no? Así llamado. Entonces, bueno, esto es el contexto, porque tenían que pagar muchos impuestos y además ¿no? Pero es que además era especialmente repulsivo para los judíos. ¿Por qué? Pues porque se veía como que se plantaba a Dios en el pueblo. En Éxodo capítulo 30, versículo 13, vemos que se pagaba un impuesto por el censo. ¿A quién se pagaba? Pues a Dios, ¿no? Y aquí se pagaba esto sí, pero ¿a quién? A los romanos, a los extranjeros, ¿no? Y este denario además pues tenía, los denarios, las monedas, ¿no? Que eran monedas romanas, tenían la imagen del emperador, ¿no? Y entonces lo veían esto los judíos como un ídolo, ¿no? Una imagen, un ídolo, porque en el anverso pues bueno, salía también ahí la imagen de una mujer con una lanza invertida, pero también un eslogan, ¿no? Un lema que decía Tiberio César, hijo del divino Augusto, y también le llamaba pontífice máximo. Bien, pues entonces esto evidentemente repelía a los judíos como algo muy cercano a la idolatría. Y también, pues entonces, de esa manera lo intentaban evitar. Había otras monedas judías, ¿no? que carecían de todo esto, pero la moneda que se tenía que pagar era el denario, era la moneda romana. Y bien, pues entonces ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque ahí están los dos grupos, ¿no? Uno que dirá que no se tiene que hacer, otro que sí que se tiene que hacer, ¿no? Y la trampa entonces es que si él dice que no se tiene que pagar, pues entonces van los herodianos corriendo a decírselo a los romanos. Dice, mira, ya tenemos aquí a otro como Judas de Galilea que está diciendo que no se tiene que pagar, ¿no? A ver qué pasa con ellos, ¿no? Pero si dice que sí, pues entonces los fariseos, que eran los que tenían el contacto en el pueblo, pues iba a difamar a Jesús diciendo que es un colaborador, que esto, lo otro, que no le importa la idolatría, que etcétera, 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 y entonces perder la popularidad, la ascendencia que tenía entre el pueblo, que había sido recibido en olor de multitudes, aclamado pues como el hijo de David, Hosana, el hijo de David, al entrar a Jerusalén montado en un asno, ¿no? En un pollino, evocando también, cumpliendo sí, pero para el pueblo también, evocando las profecías en Zacarías, ¿no? Del Mesías. Entonces, bueno, pues ahí está, y esas palabras tan bonitas de la introducción, sabemos que eres veraz, que no te cuidas de nadie, que no dices entonces las cosas, ¿no? Según la gente que tengas delante. Entonces ahí está la trampa. ¿Por qué? Porque es una manera de cerrarle el paso, ¿no? Es la manera, bueno, de decirle, bueno, no puedes hacer como nosotros, ¿no? Cuando Jesús le dijo lo del bautismo de Juan, ellos se salieron por las ramas, ¿no? Echaron, como se dice, balones fuera, no sabemos. Entonces él no podía ahora, con esa introducción, con esa palabra que le han dado, decir simplemente no sabemos, ¿no? O pues no comen, no voy a responder esta palabra, ¿no? A esta pregunta. Entonces, pues tenemos aquí un problema importante a Jesús, y vemos entonces cómo Jesús lo hace frente y cómo Jesús pues desactiva la trampa. Se lo trampa y Jesús la desactiva. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues lo hace con su sabiduría. Él, que es la sabiduría de Dios, pues Él lo hace con sabiduría. Y lo primero que vemos es que Él no toma la equidistancia, la famosa equidistancia, que es decir, bueno, mira, ¿sabes? Ni lo uno ni lo otro, ¿sabes? Ni uno se está en lo correcto, ni nosotros tampoco, ¿no? Esto es, una manera
de presentar las cosas, ¿no? Pues parece ser muy centrada, ¿no? Muy diplomática también, muy madura, pero no es... esto... los evangélicos hemos hecho bastante gala de esto, en los últimos, qué sé yo, 15 años, pongamos por caso aquí en España, y supongo que también en otros países, como diciendo, bueno, en estas cuestiones no hay que ser tan así como el gobierno pero tampoco hay que ser como la Iglesia Católica Romana, porque tampoco es eso, entonces nos tenemos que poner aquí en el centro, es decir, en la mitad, ¿no? Y en la equidistancia. Pero aquí Jesús no está jugando a esto, no está tomando la equidistancia. Aquí no es que él tome partido, pero en su respuesta él no está diciendo ni lo uno ni lo otro, ¿no? De manera que nadie lo pueda, entonces él da una respuesta clara, pero de manera que ni uno ni otro le puedan contradecir o que le puedan acusar de que es o pro-romano o es muy celote, ¿no? Pero en todo caso, no en cuanto a los grupos, no en cuanto a los fariseos y en cuanto a los herodianos, pero en cuanto a la cuestión, ciertamente toma partido y ciertamente toma una posición y da una respuesta. Y dice, traed el denario. En el versículo 15 dice, traedme un denario para que lo vea. Entonces, él no lo llevaba encima, ¿no? Nadie le puede decir que él llevaba dinero, ¿no? No llevaba ni la paga de un día de trabajo. Nadie le podía decir que el maestro bueno y veraz estaba enriqueciéndose por ello. Entonces, él la trae, pero también con la intención de enseñar. Y pregunta entonces, versículo 16, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? La imagen que hemos visto y la inscripción también de la que hemos hablado también. Y entonces, dicen que es del César. Bien, pues entonces, si es del César, si es una moneda romana, pues entonces es suyo, es del emperador o del César. La imagen y la inscripción hacen que ese trozo de metal sea un instrumento oficial que sirva para pagar y que tenga un valor para pagar, ¿no? Las cosas. Y esto quiere decir, por lo tanto, que ese denario, que está igual en todo el imperio, esto significa que el dinero que hay en el imperio y que se usa, por lo tanto, para comprar y para pagar y para de esta manera mover la economía y que los trabajadores reciban y que puedan vivir con ello, que puedan pagar la vivienda y que puedan también comprar los alimentos y todo lo demás, mover la economía, ¿no? Entonces esto se hace porque él tiene la autoridad. Se hace, por lo tanto, bajo su autoridad. Digamos, él, César, al final de cuentas, él es el responsable último de que esa moneda, ese trozo de metal, ¿no?, tenga algún valor y sirva para algo. Entonces vemos, te está diciendo que sí, que se tiene que pagar. Que se tiene que pagar y está dando la razón, ¿no? Y se puede decir incluso que lo basa como si fuera en el derecho a la propiedad. Es del César, ¿no? Lo cual, equivale a su autoridad, ¿no? A su autoridad, porque no es directamente suyo, es, digamos, bajo la autoridad, por la autoridad del César. Se tiene que pagar y al mismo tiempo, está diciendo, no expresamente, pero de manera bastante clara, que los motivos que tienen algunos judíos para no pagar, que si es la imagen del César, que si tiene esa inscripción que nos repulsa tanto, etcétera, etcétera, de que es intentar suplantar a Dios, de que es algo, es la idolatría, etcétera, que no son motivos válidos.
Entonces, que en el mejor de los casos de estas personas se trata de escrúpulos infundados, no correctos, porque, digamos, no se tendrían que tener esos escrúpulos y no se tiene, por lo tanto, que mezclar el nombre de Dios en estas cosas. Se tiene que pagar porque se está bajo, sí, la dominación de los romanos, o, bueno, si lo quieren ver, decir lo mismo pero de una manera un poco positiva, pues es bajo la autoridad de los romanos, ¿no? Y se tiene que pagar y ya está. Bien, pues esto es, digamos, lo que, bueno, pues podemos decir la exposición de este texto, su significado, etc. Y ahora pues vamos a ver, pues también su uso, su aplicación para nosotros, ¿no? Y, bueno, pues de una manera bastante clara, siguiendo el texto, primeramente, pues dice dar al César, hay que dar al César lo que es del César, ¿no? Y decimos justamente al principio que normalmente incluso se carga este texto bastante, incluso pues se hace base para teorías políticas del hombre, de los cristianos, ¿no? Y esto pues muchas veces no se ha tomado como base de los llamados dos ámbitos o dos reinos, ¿no? El temporal y el espiritual, ¿no? El civil y el de la iglesia, o natural y también de la gracia, pero normalmente el civil y la iglesia y el temporal, ¿no? Y el espiritual. Muchas veces hoy en día se habla de esto como los dos reinos, Y bien, pues no estoy yo en contra de esta distinción, ¿no? De los dos reinos, ¿no? En principio, y creo que es cierto, pero hay que tener cuidado de no querer meter ahí demasiado, ¿no? Es decir, sí, están los dos ámbitos, ¿no? El civil y también está el espiritual, ¿no? El gobierno civil, está pues, el espiritual de la iglesia, pero ambos han de servir al Señor, ¿no? Ambos en su ámbito, en su esfera, en su reino han de servir al Señor. Es decir, el civil tiene su propia autoridad y no la deriva pues, de la iglesia, ¿no? No la deriva de la iglesia, pero el civil no está autorizado por Dios para actuar en contra de Dios. No está autorizado por Dios pues, para actuar en contra de su palabra. Las autoridades civiles tendrían pues, que reconocerlo y servirlo en su ámbito que le es propio. Pero bueno, pues quiero decir que esto no es exactamente igual que el laicismo, ¿no? Que decir, bueno, sí, está la distinción, ¿no? De lo temporal y lo espiritual, y lo temporal va, no se suele decir los jóvenes, ¿no? A su bola, ¿no? Va a su bola y que los otros, bueno, estos son cosas de abuelitas, ¿no? Son cosas de cristianos que están un poco así, ¿no? Y no puede tener ni siquiera pensar, ¿no? Que ellos puedan basar algún tipo de leyes en principios morales y espirituales cristianos, es decir, de la palabra de Dios. Entonces, sí, está esta distinción, pero no confundir esto con laicismo, primero. Pero por concretar más, bastante más, la aplicación de estas palabras, ¿no? Entonces, podemos recordar una simple cosa, ¿no? Aquí está hablando de qué? Está hablando del pago de los impuestos. Está hablando del pago de los impuestos. Entonces, esto es lo de César, tiene su esfigie, tiene su imagen, su inscripción. Y entonces, bueno, pues la aplicación tiene que traer estas palabras, ¿qué es? Porque se tienen que pagar los impuestos, señores, se tienen que pagar los impuestos, ¿no? Y la palabra que aquí utiliza es la palabra que se utiliza, ¿sí? Para la redundancia, para pagar una deuda. Es la misma palabra que también encontramos en Romanos capítulo 13, en el versículo 7, cuando dice allí, pagad pues a todos los que se les debe, al que tributo, al que impuesto, al que temor, al que honra. Por lo tanto,
se puede plantear esto de los impuestos como el pago de una deuda con las autoridades, ¿no? Y es correcto, por lo tanto, verlo así. Entonces, es la parte de la honra que les toca, porque también en el contexto de la enseñanza de Romanos 13, las autoridades son ministros de Dios. Son ministros de Dios, por lo tanto, han de actuar como ministros de Dios, ¿no? Como ministro de Dios también, por lo tanto, tienen una carta, por lo tanto, que es la palabra de Dios, para que actúen como ministro de Dios, ¿no? Haciendo su voluntad. Pero bueno, pues entonces ya digo, el pago de los impuestos, no hace falta ser judío del siglo I para que no te guste, ¿no? En principio, a nadie le gusta, a nadie nos gusta estar pagando cada 3 meses unos impuestos y al final del año, pues grave, ¿no? La placa final, ¿no? Además de todos los impuestos, ¿no? Pequeñitos aquí, allá, que es como un dolor de cabeza que nunca se te va, ¿no? Entonces a nadie nos gusta, ¿a qué le va a gustar, no? Pero hay que recordar que en nuestro contexto, en nuestra sociedad, bueno, pues pagamos estos impuestos, pero tenemos otras prestaciones a cambio, ¿no? Tenemos escuelas, tenemos carreteras, ¿no? Que las carreteras hay que decir que están muy bien, por lo menos aquí, en este país, gracias a Dios. Pero también a que se pagan los impuestos, también tenemos hospitales, ¿no? Tenemos policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se pagan impuestos, pero también pues, se reciben una serie de servicios. Y hemos de hacerlo esto, pues sí, pensando en estas cosas, pero en la lógica de la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios, Romanos 13, es por cuestión de conciencia, porque son ministros de Dios y hemos de pagarlo, pues también como nuestra sujeción, obediencia a Dios. Entonces, bueno, claro, surge de esto también una pregunta, y no sé si os surge a vosotros o solamente a mí, pero entonces la pregunta es, ¿sanciona esto todo tipo de impuestos que nos quieran pagar, hacer cobrar? Que nos vayan y que realmente vengan entonces a poner impuestos sobre impuestos sobre impuestos sobre impuestos, y que esto sea pues la manera que arruinan a todas las empresas, a todos los pequeños comerciantes, a todos los pequeños autónomos, a todos los trabajadores, a todos aquellos que tienen pues una serie de, no sé, herencia, ¿no? Y que bueno, hay en según qué lugares aquí en este país, ¿no? Porque esto va según comunidades muchas veces, pero que uno recibe una herencia y tiene que vender la herencia para pagar los impuestos, es decir, que no puede recibir la herencia, no puede heredar. Esto se llama, de otra manera, confiscar. De una manera, pues, no tan a las claras se confiscan, son impuestos confiscatorios y que pueden llegar a ¿qué? A arruinar a la gente, o arruinar, o que no se pueda dedicar, ¿no? A trabajar, ¿no? En su materia, en su oficio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto normalmente se hace porque se expande, ¿no? Digamos, las prestaciones y los servicios que el Estado da normalmente a base de pagas y de subvenciones, ¿no? ¿A qué? Pues a gente que muchas veces, pues porque aumentan las pagas y las subvenciones, ¿no? Pues muchas veces están sin trabajar, porque tienes ya pues toda una serie de pagas, ¿no? Desde el alquiler, etcétera, 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 lo vas sumando todo y es a veces pues un buen sueldo, más de uno. ¿Y esto de dónde sale? Pues de los que trabajan. Y entonces al final pues acaba esto, pues esto que trabajan para mantener a los que no trabajan, ¿no? Y bien, pues entonces esto se establece, y una vez que se establece ya es un derecho, ¿no? Y ya es un derecho de ya nadie lo toca, ahí está, ¿no? Grabado para siempre. Bueno, pues entonces podemos también cambiar las cosas, ¿no? Y decirlas por su nombre, y esto se llama comunismo. Esto es el comunismo. Es decir, es una manera de negarte la propiedad, el derecho de la propiedad, que es también un derecho dado por Dios a los hombres. Hemos estado viendo las enseñanzas de Génesis. Es un derecho dado a los hombres la propiedad.
Y bueno, pues el comunismo pues, es el sistema en el que nadie tiene nada que sea suyo propio, todo pertenece a la comunidad, es decir, al Estado, ¿no? Todo es de todos, es decir, de nadie, ¿no? Y por lo tanto todo es del Estado y entonces el Estado lo distribuye, ¿no? Como buena madre, ¿no? Como no buen padre, no, buena madre que es, muy maternal. Y bueno, pues el comunismo es este sistema además que es un desastre, es un auténtico desastre. Porque bueno, se trabaja, ¿no? Todo el mundo tiene esa paguita, ¿no? ese mínimo vital, ¿no? Y entonces, bueno, se trabaja, al final el trabajo es opcional, ¿no? Si trabajas, estos los regímenes comunistas de verdad, ¿no? En los que ha habido, se trabaja, bueno, sí, se trabaja, pero se trabaja poco, ¿no? O sea, porque claro, si trabajas mucho, los estás esclavizando, se trabaja poco, ¿no? Y se trabaja, pues, relajado, ¿no? Relajación. Y se trabaja por consiguiente mal, no hay la competencia, ¿no? Del mercado, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no se prospera, ¿no? Pues entonces la gente se acostumbra entonces a tener ese mínimo y bueno, pues entonces todo se estanca, no prospera, pues entonces se estanca y en vez de prosperar se va cada vez más abajo. E invariablemente, pues miramos la historia, los regímenes comunistas no han durado más de 40 o 70 años. Como muchos 70 años, que fue el caso de la Unión Soviética, ¿no? Ex Unión Soviética. En China, bueno, sigue siendo políticamente comunista, pero económicamente no lo es. Entonces es un híbrido. Porque, bueno, para que el país funcione, para que haya prosperidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando ocurre esto, hay que decir entonces también, ¿no? Que hemos de pagar nosotros impuestos, sí, hemos de pagarlo, pero que hemos de decir que las autoridades, como será esto, están sobrepasando los límites impuestos por la palabra de Dios a las autoridades, que han de reconocer la propiedad, que no han de buscar suplantar a Dios, ¿sí? En la sociedad. De hecho, el estado del bienestar también se llama muchas veces el estado de providencia, es decir, el Estado tiene que hacer frente a todo tipo de las circunstancias, ¿no? Que pueda haber en una sociedad para proveer a cada uno, ¿no? Estado de providencia, la providencia es de Dios. Y ellos se burlan, dicen, no, la mano invisible que lo gobierna todo. Pues sí, la mano invisible de Dios que gobierna todo, señores. Ellos se ríen mucho de la mano invisible. Sí, la mano invisible de Dios, la mano todopoderosa de Dios, Él es el Todopoderoso. Los hombres a la que quieren suplantar a Dios, pues la verdad que se acaban, pues, mal, ¿no? Y al final, pues, acaba esto siendo pues un reparto de pobreza, ¿no? Entre todos. Entonces, poco podemos hacer nosotros los cristianos, salvo dos cosas. Primeramente la oración, por supuesto, ¿no? El segundo también, perdón. La oración, sí. El segundo también la enseñanza, ¿no? Que no se cuide de nadie y de nada, enseñar con verdad la palabra de Dios, ¿no? Y pues, utilizando la palabra, pues, dicho común al pan y al vino, ¿no? Y se tiene que decir, pues se tiene que pagar los impuestos, pero también, por otra parte, atención a esto por parte del Estado, de los gobiernos, y bueno, pues tenemos entonces nuestra oración, la enseñanza y, por supuesto, el voto. A la hora de la votar, pues entonces hay que hacer atención a que no estemos entonces favoreciendo con nuestro voto a partidos a que están pues llevando esto, ¿no? Trayendo pues estos sistemas a que ellos crean que es un paraíso, que va a ser un paraíso, y que acaba esto pues en una especie de infierno. Si a eso le sumas también la falta de libertad de los derechos más básicos. No creo que tengamos que estar haciendo desobediencia fiscal o emplear una solución revolucionaria. Ya sabemos que así nació Estados Unidos, ¿no? La revolución vino de que le tocó la billetera y entonces pues dijeron que no, que ellos no iban a pagar y entonces, bueno, bien, ellos pues están como país. Yo no creo que
sea lícito. Y eso, pues sí, fue una revolución y creo que también fue un motín, pero bueno. Dejando esto, por otro lado, creo que hemos de seguir después pagando nuestros impuestos y también mostrando pues, la enseñanza y nuestro también desagrado por las cosas, ¿no? Pero de una manera pacífica. Pero bueno, en todo caso, no creo que sea la mayor, digamos, la mayor aplicación que podamos dar a este texto en el contexto presente, porque ya hemos de decir que en el momento que nos toca vivir están las cuestiones de ¿qué? De las restricciones, de que las autoridades civiles han hecho el confinamiento, que no nos hemos podido reunir durante meses, semanas y meses, y que después del confinamiento también han impuesto restricciones en los cultos. Bien, pues entonces fijémonos que eso también nos afecta a nosotros y esto también se ha invocado también en base a este texto, bueno, esto por parte de cristianos, no el Estado, no dice, no, hay que darme lo que es mío y a vosotros no, sino que cristianos hay que apoyan, o sí, que son favorables a todo esto, pues como basan también en esto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, en todo caso, yo no voy a estar aquí hablando mucho del coronavirus, en todo caso lo que sí que diré es que este coronavirus lo que ha hecho ha sido las restricciones y el confinamiento, no solamente en nuestros países, sino en todas las naciones que ha habido, ¿no? Sobre todo las occidentales, ¿no? Es arruinar completamente los países, ¿no? La economía del mundo es el mayor parón que ha habido desde aquí en España, dicen, en la economía desde hace 100 años. 100 años, ¿no? Pensando que ha habido la guerra civil en medio. 100 años. En el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, como mínimo, ¿no? Pero ha sido sin guerra y sin apenas muertos, ¿no? Comparamos la cantidad de muertos de la Segunda Guerra Mundial con estos, pues sí, ha habido muertos, pero no es comparable. Ha habido también otras epidemias, ¿no? De la fiebre asiática, de la fiebre amarilla, en el 57, en el 68, y también hubo millones de muertos, y no se hizo todo esto, ¿no? No se hizo todo este confinamiento. El confinamiento de poner cuarentena ha sido poner cuarentena a personas que están enfermas, ¿no? Pero no a toda una población de un país o de todos los países de Europa, ¿no? O incluso de América. Es algo completamente nuevo que no se ha visto esto. Entonces, bueno, se debe partir un poco de la base de que, bueno, poco sentido tiene esto. Tiene poco sentido. Tiene el sentido de cómo querer, sí, acabar aquí con un virus, ¿no? Estamos haciendo la guerra con el virus y tal, ¿no? Pero sí, es como querer cazar aquí moscas a cañonazos, ¿no? Es más, al final, el daño que puedes hacer, porque esto va a repercutir también en hambre y va tal vez en muertos de hambre en el mundo, en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces esto va a traer a lo mejor más consecuencias, ¿no? Por querer ponernos en el lugar de Dios otra vez, ¿no? Que bueno, pues haber dejado las cosas, por supuesto, con una precaución, pero con mayor sensatez. Entonces, a ver, yo no creo en teorías de la conspiración, eso de entrada, ¿no? Y eso lo incluyo. Entonces, bueno, es posible que haya más que no nos cuentan, ¿no? Porque los gobiernos no tienen más información acerca de este virus, puede ser que esto sea, pues yo que sé, que haya aquí pues una confrontación entre las naciones un poco a la civilizada, ¿no? Antes era pues, con guerras y con tanques, ahora a lo mejor con virus, yo que sé. No lo sé, no estoy diciendo nada. Quiero decir que puede que haya más y que no lo sabemos, ¿vale? Pero si es así, si todo lo que hay es lo que vemos y lo que sabemos, pues entonces, bueno, está la posibilidad, ¿no?, que hay que dejar que se hayan vuelto locos, ¿no? Que se han vuelto un poco locos y entonces se cumple pues lo que dice que cuando Dios quiere destruir a un país, entonces le da a gobernantes locos, ¿no?, o necios, ¿no? Entonces es posible que esto sea así. Entonces, partiendo de ahí de que todo esto es un poco absurdo, bueno, pues podemos entonces a partir de ahí pensar acerca de las prohibiciones que se han dado a los cultos, ¿no?
Entonces, bueno, aquí en España, si nos acordamos, hubo el domingo 8 la celebración por todo lo alto de las manifestaciones feministas, ¿no? Dijeron que no pasaba nada, que no había contagio. Y el domingo que viene nos confinaron. Se pasó, pero a toda la población, que no podíamos salir ni a la puerta de la casa. Es decir, en una semana se pasó del gobierno promover las manifestaciones en todo el país al domingo siguiente que no podíamos salir de casa para nada. Bueno, ahí está la cosa, ¿no? Eso por una casa. Entonces, bueno, en lo que a nosotros nos toca, eso afectó evidentemente parón de cultos, ¿no? Durante 3 meses. Durante 3 meses nosotros. Pero es que eso estaba en el contexto general de ninguna actividad ni salir a la calle. Hubo una semana o 2 semanas que ni siquiera la gente se fue a trabajar, nos acordamos, ¿no? Que le pagó, pues incluso le adelantaron teóricamente la paga, ¿no? Si la han recibido. Nada, no se podía salir ni a pasear. Entonces, la ausencia de los cultos estaba ahí dentro. Al principio dijeron que sí, que nos podíamos reunir, pero al final fue que no. Pero en todo caso, no era nada en especial contra nosotros o contra la Iglesia, ¿no? No era nada en especial directamente dirigido contra nosotros. Entonces, no nos gusta, por supuesto, esto, pero bueno, fue una decisión que se tomó en una situación de urgencia y de gravedad, porque bueno, parecía que todo estaba ahí parado, los hospitales estaban completamente saturados y el personal médico estaba contagiado y se estaba muriendo. Entonces fue una situación bastante excepcional. Pero a partir de ahí, reconociendo que eso se puede dar, a partir de ahí hemos de decir que lo que ellos tienen derecho y lo que ellos no tienen derecho, por ejemplo, ellos no tienen derecho hoy en día, y no hay confinamiento, por ejemplo, a decir a la Iglesia cómo tiene que ser su culto, ya sea directamente o por intermediarios. Pero que sea, a fin de cuentas, el Estado quien diga cómo tiene que ser el culto. No tiene derecho, por ejemplo, puede decir que tienes que lavarte antes del culto, ¿no? O llegando ahí, desinfectarte. Te pueden decir incluso que puedas tener las mascarillas. Te pueden decir también incluso al aforo, ¿no? A la distancia social, lo cual entonces eso determina también el aforo, ¿no? Eso te lo puede decir, ¿no? Lo dicen también a todas las demás actividades, etc., ¿no? La distancia y todo eso. Pero no te pueden decir, ¿no? Por ejemplo, cuánto han de durar los cultos. Y sé de lugares, no aquí en España, pero que decían pues a la autoridad competente de turno, media hora las reuniones. ¿Por qué? Porque le pareció que en media hora había menos virus que en 50 minutos, ¿no? Completamente arbitrario. Ellos no tienen la capacidad de decirte cuánto ha de durar el culto, ni cuánto ha de durar la predicación, como si estamos ahora aquí hablando, predicando hasta la noche, ¿no? No tienen ellos la capacidad de decirnos eso. No tienen ellos la capacidad de decirnos, por ejemplo, si al hacer bautismo, ¿no? Se recomendó que no hubiera bautismo. ¿Por qué? O la Santa Cena, la Cena del Señor, ¿no? O de qué manera se tiene que tomar la Cena del Señor. ¿De qué manera se tiene que tomar la Cena del Señor? Y ahora, pues, lo último es, bueno, sí, están pidiendo o exigiendo que haya mascarillas en los cultos. En principio, no quita nada del culto, pero exigen, por ejemplo, que no se cante. En Estados Unidos, ¿no? Aquí en España no se ha llegado a tanto que yo sepa, pero en países, ¿no? Que no se cante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, como que a lo mejor hablando, pues, aún con la mascarilla, pues entonces salen más volando los virus y, ¿no? Es un pensamiento, ya digo, que no tiene esto mucho sentido. Es como si prohibieran aquí predicar, porque, bueno, el que predica habla muy fuerte, entonces salen muchos virus, ¿no? No tiene sentido. En todo caso, no tienen derecho a decir esto. No tienen derecho a decirnos cómo tiene que ser el culto. Y no hemos de estar dispuestos a ceder esto.
Pero, por otro lado, si se invoca el que hay que dar a César lo que es de César, hay que tener en cuenta lo que dice también Jesús, y a Dios lo que es de Dios, y a Dios lo que es de Dios. Esto, evidentemente, tiene un sentido general, porque Salmo 24, de Jehová es la tierra su plenitud, también, por lo tanto, es de Dios los gobiernos y las autoridades, ¿no? Pero de manera pues, muy particular a su culto, su adoración. El Señor la ha ordenado en su santa palabra cómo tiene que ser. Y ha de ser para Él, para su gloria, para su honra y para honor, y ha de ser pública, para que Él reciba la gloria públicamente, como el Rey de las naciones, el Rey del universo. No es una cosa, por lo tanto, meramente de mi intimidad y de mis convicciones más íntimas y profundas, no. Es una afirmación y proclamación pública de que Él es el Rey de los reyes y el Rey del universo. El Señor de los ejércitos es el Rey de la gloria. Bien, pues entonces hemos de pagar a Dios lo que es de Dios. Y hemos de pagarle a Él también su culto de adoración, movido de gratitud. Es nuestro expresión de nuestra gratitud para con sus beneficios conmigo, como dice el Salmo, con que pagaré al Señor sus beneficios para conmigo y tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Es nuestra paga de gratitud al Señor, y esto, por lo tanto, quiere decir que hemos de pagar lo que es de Dios, y esto es de Dios. Entonces esto significa que nosotros no podemos, motu propio, decidir ahora no vamos a hacer culto. No tenemos esa potestad de decir no, por motivos, por prudencia, por precaución, no. Si está permitido, si no hay confinamiento a lo bestia como lo hubo al principio, pues no hay motivos como, por ejemplo, que se ha dado, ¿no? Es que si nos reunimos, vamos a reunirnos poquitos y entonces vamos a tener que pagar el alquiler. O pues a lo mejor simplemente por miedo, porque tienen miedo, porque hay miedo que la gente venga y entonces, bueno, pues el confinamiento duró 3 meses. Pero ha habido iglesias que lo han continuado y continuado, y no sé si todavía habrá gente confinada, o iglesias que no han abierto, ¿no? Pero atención a esto, porque si se puede dar culto público a Dios, independientemente del aforo, se tiene que hacer, y si no se hace, se está pecando. Es un pecado no dar el culto a Dios por ese tipo de razones que nosotros podamos dar o poner. Entonces, esto es algo que se tiene que tener muy en cuenta, porque es algo que se puede volver contra los que lo utilizan de esta manera. Se decía, volver a los cultos puede esperar. Cuando acabó el confinamiento, no puede esperar volver a los cultos cuando es posible hacerlo. No puede esperar. Y esa es la voz que se dio en su momento y con la que se ha quedado la mayoría de los creyentes o evangélicos, o como queramos llamar, en nuestro país y tal vez en otros. Puede esperar. Porque si tú insistes mucho en cultos públicos, es que eres muy religioso. Y entonces te veo poco creyente, poco convertido, ¿sabes? Esos son de los católicos, sí, ellos sí que insisten, ¿por qué? Pero nosotros nos podemos reunir tranquilamente en Zoom y no pasa nada. No, sí que pasa. Porque es el culto público de Dios y su gloria y su honor. Y los derechos de Dios van primero que los de los hombres. Bien. Y hemos de decir también una cosa más en cuanto a todo esto, es que, a ver, en el contexto que se dio en marzo, pues se puede decir, aceptó, ¿no? El no hacer cultos. Era algo nuevo, era algo extraordinario, etc., ¿no? Pero esto de confinar a toda la población, de todo un país,
e impedir que venía la policía a las iglesias, esto no se puede poner por norma. Esto no se puede poner por norma. Se puede aceptar en un momento dado, pero esto no se puede aceptar por norma. Y bueno, pues entonces, si ellos insisten en querer combatir contra el virus de esta manera, bueno, pues sí, pues tendremos que decir, mira, señores, es como si quieren aquí encerrar el viento, pues construyendo aquí un muro en el campo, a ver si lo consiguen, ¿no? A ver si lo consiguen. Entonces, si eso ocurriera, se tendría que decir que no, señores, que nos vamos a reunir. Que nos vamos a reunir, por las precauciones que sean, pero nos vamos a reunir. ¿No? El confinamiento, aquí en España, al menos, pues decía que nos podíamos reunir. Teníamos la libertad de culto. La libertad religiosa de culto, que es un derecho fundamental. ¿No? Y bueno, pues está muy bien que no lo reconozcan. Está muy bien que no lo reconozcan. Pero si no lo reconocen, lo vamos a hacer igual. Lo vamos a hacer igual. Las precauciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, si se ponen en ese plan, pues entonces tendremos que decir que, bueno, pues si piensas que el trabajo es fundamental, porque lo es, ¿no? Es el servicio esencial, ¿no? El servicio de mensajerías, ¿no? O, no sé, las peluquerías en principio, o los kioscos, ¿no? Son servicios esenciales, ¿no? Pues la iglesia, los cultos a Dios, ¿no? Pues también son esenciales. También son esenciales. Si ellos quieren crear el pánico, pues vamos a dar un poco de cordura y de tranquilidad y de confianza en Dios, ¿no? No se acaba el mundo, no hay miles y miles de personas que se mueran por la calle, no es el fin del mundo esto, y pues sí, hay que ser prudente, etcétera, pero hay que vivir. Y bueno, pues esto era entonces lo que había para ver, pero sobre todo ya por último, para concluir, último punto para concluir. Luego ver el final de la historia, que normalmente se pasa por alto. No he visto esto en ningún comentario, entonces es curioso de los comentadores, pero la cuestión es, más allá, ¿no?, de la respuesta de Jesús, es, ¿le hicieron caso? Jesús le dio a ellos pues una enseñanza, ¿no? Sí, se tiene que pagar, ¿no? Por la razón que hemos visto, de César. ¿Lo hicieron? ¿Le hicieron caso a Jesús? Pues no, los que estaban en contra del pago de los impuestos se quedaron con la misma actitud, los celotes siguieron siendo celotes, ¿no? Y no atendieron la enseñanza de Jesús, que estuvo muy bien dicho. ¿Y entonces qué es lo que pasó? Eso llevó a la revuelta del año 66. Y eso fue motivado también por los impuestos. Y entonces eso llevó ¿a qué? A la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, ¿qué pasó? Que se cumplieron las palabras de Jesús en la parábola de los labradores malvados, cuando dijo en el versículo 9: ¿qué hará pues el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Qué curioso, ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? No son ironías del destino, sino que es el Dios vivo que ve los corazones y las acciones y juzga a cada uno según las acciones de cada uno. Y Dios dice: sometíos al Hijo. Y dice: no desechéis al que habla. Y aquí está hablando Jesús. Aquí está hablando Jesús. Y entonces, si se empeña uno en la desobediencia, el juicio puede tardar, pero al final viene. Y si al final viene, pues si tarda, es para que al final el juicio sea mayor. Entonces es ahora el momento en el que hay que escuchar al Hijo, hay que someterse al Hijo, hay que poner la confianza en el Hijo, hay que servirlo por gratitud y por amor, hay que obedecer la palabra de Dios, hay que obedecer la enseñanza de Dios por gratitud y amor a Él y también al prójimo. Y bien, pues es la manera de tener aquí una vida segura en esta vida, y apartada del mal, y también pues con la bendición, la bienaventuranza de Dios para siempre.
Porque el Señor bendiga su santa palabra. Así sea. Amén. Amén.